Año 2026. Feliz año a todos. Feliz año a todos los que seguís este canal de YouTube. Feliz, próspero, seguro y libre. Año 2026 para todos y cada uno de vosotros, para los que acabáis de llegar. Y os animo a que le deis me gusta, si os gusta, a que os suscribáis y sobre todo a que lo difundáis. Este canal de YouTube es el medio que utilizo para poder explicar con mayor detenimiento aquellas cuestiones de orden político, jurídico, que requieren una mayor explicación y que a lo mejor en un vídeo de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos no resulta posible. Como podéis imaginar, empezamos el año aquí en Bruselas con el gran asunto. El gran asunto es el acuerdo de Mercosur, el acuerdo comercial cerrado recientemente por la Comisión von der Leyen II y el 9 de enero aprobado por una exigua mayoría de los gobiernos de los Estados miembros. Digo exigua porque requiere mayoría cualificada y por muy poco se consiguió esa mayoría cualificada el pasado 9 de enero. Y vamos a explicar qué es el acuerdo de Mercosur y por qué hay suficientes, justificadísimos motivos para oponerse al acuerdo de Mercosur, incluso como hemos hecho aquí los eurodiputados de Patriotas por Europa, los eurodiputados de Vox en el Parlamento Europeo, incluso para pedir la censura, plantear una moción de censura contra Ursula von der Leyen y contra la Comisión, que han firmado, como veremos, un acuerdo comercial que, por supuesto, está como todo lo que se hace aquí, en el limbo de la legalidad y legalidad, y que fundamentalmente constituye un golpe mortal a nuestro sector primario, a la agricultura, a la ganadería, de toda Europa, pero muy especialmente de aquellos países como España o como Francia, donde el sector primario sigue siendo muy potente, muy productivo, muy seguro, relativamente rentable aún, y que va a producir la ruina de decenas, de cientos, de miles de agricultores y ganaderos con el paso de los tiempos. En primer lugar, vamos a explicar qué es el acuerdo Mercosur. El acuerdo con Mercosur es un acuerdo comercial, un acuerdo de asociación comercial, además, que prácticamente tiene la consideración de un tratado de libre comercio entre dos realidades multilaterales. Por una parte, la Unión Europea con sus 27 Estados miembros y por otra parte, el llamado Mercado Común del Sur, constituido, si vais a su página web, por Argentina, por Brasil, por Uruguay, Paraguay y Bolivia, después de una decisión del año 2019, si bien este asunto está ahí en el aire, porque también Venezuela pidió su adhesión y ha quedado suspendida porque evidentemente Venezuela no es un Estado que cumpla las más elementales garantías, ya no de un Estado de Derecho, sino de un Estado democrático. La propaganda y el hecho, y es verdad, es que se pretende con ello crear el mayor mercado común del planeta, digámoslo así, una asociación comercial potente entre la Unión Europea y Mercosur que, bueno, pues prácticamente yo creo que estará ya en los 780, 790, 800 millones de personas. Pero hasta ahí acaba todo lo positivo, por decir algo. Y es que este acuerdo Mercosur es un acuerdo que plantea muchísimos problemas desde el punto de vista sustantivo y desde el punto de vista formal. Hay que señalar que personalmente y Vox, los eurodiputados de Vox, todo Patriotas por Europa, que es el grupo parlamentario en el que estamos aquí dentro del Parlamento Europeo, los eurodiputados de Vox, rechazamos el acuerdo de Mercosur. Y rechazamos el acuerdo de Mercosur por muy varias razones que voy a intentar explicar a lo largo de este vídeo. Pero quiero aclarar frente a los trileros, a los tertulianos y todólogos que opinan sobre cualquier cosa y que normalmente o no están bien formados o no están bien informados o directamente no quieren informarse. Vox no rechaza los acuerdos comerciales. Vox sí que rechaza por principio dos principios
que se han impuesto en las últimas décadas en el ámbito internacional. Por una parte, el multilateralismo. ¿Qué significa? Pues significa este modelo. 27 Estados miembros representados por unos burócratas que es la Comisión Europea y por otra parte 4 países representados también por su propia Comisión negociadora. No es un modelo bueno de negociación y esto lo entenderéis perfectamente porque no es lo mismo la estructura de los sectores económicos en España, en Portugal o en Finlandia o en Estonia. No son las mismas sus estructuras sociales, sus estructuras económicas, sus tradiciones jurídicas y políticas y también, por tanto, sus tradiciones económicas o financieras, porque las necesidades de cada una de estas sociedades, de estas comunidades nacionales, son distintas, sus vínculos históricos, sus vínculos comerciales. Y por lo tanto no se puede poner todo en el mismo cajón. Por supuesto que nosotros queremos acuerdos comerciales. ¿Cómo no vamos a querer acuerdos comerciales? Fuimos nosotros, los españoles, los que hicimos la hispanidad, que entre otras manifestaciones supone la apertura al mundo de un continente y también nosotros a la creación de un comercio transatlántico. Fuimos la primera nación que lo hizo y lo hizo muy bien, muy bien. Bueno, no hay un rechazo a los acuerdos comerciales, no hay un rechazo a la propiedad privada, ni hay un rechazo a la libertad de empresa. Unidas ambas cosas, es evidente que hay una libertad de contratación. Pero, sin embargo, ese principio del multilateralismo nosotros lo rechazamos. Nada impediría que España pudiese cerrar acuerdos comerciales, como los ha tenido siempre, con esos países, donde, por supuesto, las necesidades de la economía española, de las empresas españolas, de los trabajadores españoles, razonablemente van a estar pues mejor, más intensamente representadas en esa mesa de negociación que cuando quien aparece allí es la Comisión Europea negociando en nombre de los 27 Estados miembros, donde pues el peso de la industria alemana o de la industria francesa pueden influir, y es lo que ha sucedido. En segundo lugar, también rechazamos por principio estos acuerdos comerciales omnicomprensivos, es decir, donde se negocia todos los sectores, porque se produce en ese caso y en este de Mercosur así ha sucedido, una negociación en la que se anuncia una evidente transferencia de rentas. Es decir, al meter todos los sectores, el sector primario, agricultura, ganadería, pesca, el sector secundario, el sector industrial, el sector terciario, el sector servicios, los servicios financieros, toda la economía metida en un mismo acuerdo, como normalmente los procesos de negociación, como sabéis, no son juegos de suma cero. Es muy rara una negociación en la que uno gane todo y el otro pierda todo. ¿Qué sucede? Que en ese reparto de cartas propio de una negociación hay sectores que masivamente se van a ver influenciados, que van a perjudicar, donde va a haber una transferencia de esas rentas a otros sectores que son privilegiados por las condiciones del acuerdo comercial. Y esto es lo que ha sucedido. Otra vez, de nuevo, el sector primario es la moneda de cambio para beneficiar al sector industrial. Cualquier acuerdo comercial debe ser equilibrado, pero no lo es una negociación que subordina sectores completos, como el sector primario europeo, y en esos, dentro de él, por supuesto, el español, para rentas futuras previsibles, hipotéticas, de otros sectores como el sector industrial o el sector bancario financiero. El acuerdo, en fin, lo que va a suponer es una eliminación progresiva de los aranceles y de los contingentes cupos arancelarios, toda una serie de conceptos jurídicos financieros que lo que, como sabéis, lo que tratan o lo que establecen es la protección frente al comercio internacional de la producción nacional. Lo que se hace es eliminar esos aranceles progresivamente para que aquellos productos europeos que ahora cuando entran en los mercados de Mercosur van grabados con un arancel, con una modalidad de tributo, en realidad, cuando no es ni un impuesto, ni una tasa, ni una contribución, pero vamos, hay un pago en el momento que se cruza la frontera, eso se va a eliminar y de la misma manera se van a eliminar los aranceles que se tienen que pagar
también en el proceso de importación de productos procedentes de Mercosur y entran en el espacio económico europeo, entran en la Unión Europea. Eso supone la liberalización del 82% de las importaciones agroalimentarias procedentes, venidas de Mercosur. Motivo para rechazar el acuerdo. Vamos a empezar. Intentaré ser sistemático. En primer lugar, el tiempo de la negociación y las condiciones de negociación. Este acuerdo firmado finalizada la negociación en el 2019, aunque no fue hasta el 9 de enero de 2026, escasamente hace una semana, aprobado por los gobiernos de los Estados miembros, aunque aún no ha sido, y veremos qué consecuencias tiene eso, ha votado por el Parlamento Europeo. Esto empieza a negociarse en el año 1999. ¿Habéis oído bien? 1999 es cuando se empieza a negociar, con el impulso del Partido Popular Europeo y de los gobiernos europeos en aquel año, lejano año del año 1999. Digo lejano año porque un porcentaje altísimo de los que me estáis viendo, de los que seguís este canal, de los que vais a llegar a este vídeo, en el año 1999 no habéis nacido. Yo en el año 1999 recién acababa de terminar la carrera. En el año 1999 yo aún no había hecho mi servicio militar, aún no era alférez, no había empezado la oposición. En el año 1999 no me había casado. En el año 1999 no había nacido ninguno de mis 4 hijos. En el año 1999 la situación de la negociación, las condiciones económicas, jurídicas y políticas de la negociación eran totalmente distintas. Y se ha negociado durante 20 años sobre los mismos principios que son los principios de la negociación comercial, de estos acuerdos de libre comercio que impulsa la Organización Mundial del Comercio. Pero durante todo este tiempo, 26 años, desde el inicio de la negociación hasta la firma de la negociación, han cambiado. No un poco, no es que se haya modificado parcialmente el ámbito y las condiciones de la negociación. Ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente el mundo. Ha cambiado radicalmente las relaciones entre las naciones. Ha cambiado radicalmente la situación de esos países de Mercosur y de los países de la Unión Europea. Más aún, es que en el año 1999 aún no se había firmado el Tratado de Niza. En el año 1999 no se había producido el fracaso de la Constitución Europea de 2004, sí. En el año 1999 no había Tratado de Lisboa. En el año 1999 la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea ahora no eran Estados miembros de la Unión Europea, porque los grandes procesos de ampliación de la Unión se producen a partir de 2004. En el año 1999 no se habían firmado aún un montón de acuerdos comerciales, de asociación, de comercio o de libre comercio, que ya están impactando duramente, durísimamente, en la economía, en la prosperidad, en la rentabilidad de las industrias agroalimentarias, de los productores, de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. En el año 1999, Europa, incluso España, tenía un extraordinario poder industrial. Pero, sin embargo, décadas de bipartidismo, en realidad de partido único, popular socialista, aquí en Bruselas, décadas en las que se ha impuesto el modelo globalista, décadas en las que en 2015 se aprueba una Agenda 2030, el Pacto Verde en el año 2019, han devastado la producción industrial en Europa y especialmente en España. La industria de la metalurgia, de la siderurgia, la química, las farmacéuticas, las cementeras, las azulejeras. ¿Cuántas empresas, cuántas industrias se han quedado por el camino? ¿Cuántas industrias han tenido que cerrar? Precisamente durante un proceso
esos 26 años donde se han producido reconversiones industriales, deslocalizaciones masivas de empresas e industrias como consecuencia de ¿qué? De las normativas nacionales y sobre todo de la normativa que ha salido de aquí, del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea, del Consejo de Bruselas, a fin de cuentas. Una norma que ha el Pacto Verde, la industria del automóvil, los derechos de emisión de CO2, las inútiles informes de sostenibilidad ambiental o de diligencia de vida que se piden e imponen a las empresas, o el denominado mecanismo de ajuste del carbono en frontera. Vamos, un conjunto de reglamentos, directivas, leyes, programas y planes que han, repito, devastado a la industria europea. Con lo cual, ni siquiera está claro que pasados estos 26 años la industria europea se vaya a beneficiar, porque es que la industria europea está produciendo muy poco y la industria europea está produciendo muy caro como consecuencia precisamente de toda esa normativa que asfixia la libertad de las empresas, que asfixia la propia capacidad de creación de empleo, con unos impuestos brutalmente más altos, los que tenemos ahora que el año 99, el déficit público, la deuda pública que tienen todos los estados de la Unión Europea. Oiga, mire, las condiciones de la negociación han cambiado y sin embargo, o todo el entorno de la negociación ha cambiado y sin embargo no ha cambiado los principios de la negociación. Pero es que ha cambiado durante estos 26 años, muy especialmente, toda la normativa brutal que se ha impuesto a los agricultores y ganaderos. Porque a los agricultores y ganaderos se les ha considerado responsables del cambio climático. Es lo que ponía ese documento horrible, el Pacto Verde. Es lo que dice la Agenda 2030. Agricultores y ganaderos se les ha criminalizado. Se les han impuesto muchísimas restricciones, limitaciones, prohibiciones. Las normas de seguridad alimentaria, las normas de sanidad o de bienestar animal, de los productos fitosanitarios, las normas laborales, las normas fiscales, las normas de seguridad social, todo eso que recae sobre los agricultores y ganaderos, pequeños productores, pequeñas y medianas empresas, autónomos, y que además repercute en los trabajadores, porque cuando el empresario está asfixiado tiene que cerrar la empresa y un cierre de empresa determina el despido de un trabajador. Todo eso ha cambiado. Y sin embargo, repito, los principios, el marco de la negociación se ha mantenido. Miren, el sector primario no es solo fuente de alimentación, que lo es, por supuesto. El sector primario, agricultura, ganadería y pesca, que muchas veces nos olvidamos de ella, es seguridad alimentaria, es salud alimentaria, es garantía de la autonomía, de la soberanía alimentaria. Y además es un elemento esencial, absolutamente esencial para la protección del paisaje, de la biodiversidad, de los pueblos, de las tradiciones, de las costumbres, de un modo de vida, del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, del patrimonio arquitectónico. Si no tuviéramos esos pueblos, esas pequeñas capitales de provincia, que fundamentalmente viven de la agricultura, de la ganadería y de la industria que se puede generar en los procesos de transformación de todos esos productos, la mayor parte de esos pueblos que ya decimos son la España abandonada por el Partido Único Popular Socialista, por el bipartidismo, ya habrían desaparecido, si no es por esa agricultura y esa ganadería. Con lo cual, la protección de este sector es absolutamente esencial. Creo que lo vimos en la pandemia, cuando se rompen todas las cadenas mundiales de suministro, cuando nos damos cuenta, sin embargo, que todos y cada uno de esos días de confinamiento abríamos la nevera y había comida, porque los supermercados tenían líneas de productos, porque durante la pandemia los agricultores y los ganaderos, haciendo frente a sus miedos, a sus incertidumbres, a sus dudas, con toda la propaganda masiva del gobierno, salieron siempre a trabajar y a garantizar que los chicos de ciudad pudiéramos comer y comer nuestras familias. Vimos lo importante que es tener una autonomía, una soberanía alimentaria, tener un sector primario fuerte que garantice que el pueblo no se muera de hambre. La destrucción de nuestro sector primario supone poner en riesgo la soberanía
la llegada masiva de productos a los cuales no se les exige lo mismo que se exige a los nuestros, pone en riesgo la seguridad y la salud alimentaria. Y lo estamos viendo todos los días, todas las semanas, todos los meses, con las alertas sanitarias de productos procedentes de Marruecos, de Sudáfrica, de Turquía. Y por supuesto, pone en riesgo algo muy profundo, muy potente, que es la cuestión que a las élites de Bruselas les importa un bledo. Nuestro modo de vida, esas tradiciones, ese folclore, esa gastronomía, esas costumbres, ese patrimonio, repito, que hermosura de iglesias, de ermitas, de edificios civiles hay en muchísimas poblaciones de España, pequeños pueblos, pequeñas capitales de provincia. Y todo eso se va a poner en riesgo por este acuerdo Mercosur. Segundo motivo, no rechazamos Mercosur porque no hay ni un solo informe sobre el impacto económico y social de este acuerdo. No hay ni uno. No hay ni un solo informe. Con los 40.000 funcionarios, con todos los lobbies, las consultoras, la Comisión Europea no ha incorporado un informe a ese acuerdo en el que diga cuáles son las previsiones o el impacto que va a tener en la actividad de nuestros agricultores y ganaderos. Es algo que es común a todo el Pacto Verde. Han adoptado decisiones aun a sabiendas de que no tenían informes sobre cómo eso iba a impactar en las empresas, en el empleo, en las familias, en los trabajadores. Pero la lógica dice que va a producir la ruina de agricultores y ganaderos. Porque es evidente que en esos países donde tienen una gran capacidad productiva, donde no se les imponen las restricciones, limitaciones, prohibiciones que se han impuesto a nuestros agricultores y ganaderos por las élites dirigentes del PP y del PSOE, si pueden entrar sin pagar aranceles, van a entrar en nuestros mercados a un menor precio. Y es normal que el consumidor medio, el consumidor español, cuando va al supermercado, va a comprar por precio, porque ya no puede más, porque es que vemos la subida de la cesta de la compra, y al final va a comprar por precio, y es que a ese trabajador que está en desempleo, a esa pequeña familia de 2 o de 3 hijos, a esa familia que ya con pagar el alquiler y pagar la letra del coche, pues ya va ahogada. Evidentemente, cuando va a comprar al supermercado, tiene en cuenta el precio. Por eso hicimos la PAC, por eso se construyó este modelo. Un modelo que están destruyendo, devastando. Y por tanto, no habiendo informe, es una barbaridad. Más aún, tercer motivo, es que todos los datos de los aranceles que se van a rebajar, de los cupos, de los contingentes arancelarios, es decir, de la cantidad de productos que puede entrar libre de aranceles y de las cantidades que se podrán aplicar con posterioridad, de los límites a la entrada de esa masiva de esos productos. Todo eso es un documento que se cierra con datos del año 2019. Y por tanto, desde el año 2019, los agricultores y ganaderos han sufrido el Pacto Verde, que se firma el 15 de enero de 2020. Durante este tiempo se han cerrado nuevos acuerdos comerciales que ya han afectado a nuestro sector primario y han entrado en una aplicación brutal acuerdos como el de Turquía, como el de Sudáfrica o como el de Marruecos, que provoca consecuencias como que ahora, cada vez que baja la producción en España de tomate y su exportación a países de la Unión Europea, está subiendo Marruecos, o la fresa, o las naranjas de Sudáfrica, o los productos que vienen de Turquía o de Senegal. Todos esos acuerdos que se han firmado durante estos 26 años negociando Mercosur ya han producido un impacto brutal sobre nuestro sector primario. Y eso no se tiene en cuenta a la hora de haber negociado del 2019 hasta ahora. O la entrada masiva de productos de materias primas procedentes de Ucrania, como consecuencia también de los acuerdos comerciales de Ucrania. Se lo digan a los productores de cereales europeos. O la subida de precios, de costos, de materia prima, de fertilizantes.
que están sufriendo nuestros agricultores y ganaderos como consecuencia de la guerra de Ucrania. Eso no se tiene en cuenta en el acuerdo de Mercosur. Han negociado a espaldas. Cuarto motivo, han negociado a espaldas de los europeos y han negociado a espaldas sobre todo de los agricultores y de los ganaderos. El acuerdo de Mercosur se ha negociado por esos burócratas, más o menos estaban informados los gobiernos, entiendo, porque han tomado luego la decisión, y la decisión final ha sido tomada por una oscura camarilla de burócratas en la más absoluta opacidad, vulnerando además lo dispuesto en el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que la Comisión Europea informará periódicamente al Parlamento sobre las negociaciones que se lleven a cabo en materia de política comercial común. De hecho, el último informe público de la Comisión Europea a propósito de la negociación de Mercosur es precisamente del año 2019, que es cuando en realidad ellos cierran de facto la negociación con Mercosur. Esa falta de transparencia de la Comisión de populares y de socialistas, de la Comisión von der Leyen II, de la Comisión, que es la de ahora, la Comisión von der Leyen I, que es de la pasada legislatura, se une un oportunismo político brutal por las prisas de aprobarlo ahora. 26 años negociando, cierran los acuerdos de 2019, todo, como he explicado hasta ahora, impide aceptar este acuerdo y sin embargo quiero cerrarlo. Quiero cerrarlo ya, por dos motivos. El primero, para esos politicastros, el primero es, digo, los de PP, PSOE, populares, socialistas europeos, verdes, progres, porque está muy lejos de las próximas elecciones europeas. 2029, va tiempo. Estamos a enero de 2026, 3 años por delante. Bueno, ya se les olvidará a los agricultores y ganaderos. Ya veremos cómo les engañamos, cómo compramos su voto. Pero además, la prisa por aplicarlo es porque las partes del Pacto Verde que afectan al sector industrial están empezando a aplicarse. La pasada legislatura, como he explicado en muchísimas ocasiones, se aplicó toda la parte del Pacto Verde, se aprobó y aplicó, que afecta a la agricultura, la ganadería, la pesca. Y en esta segunda legislatura se trataba de entrar en vigor toda la parte del Pacto Verde que afecta fundamentalmente al sector industrial, también al sector servicios, a los sectores secundario y terciario. Eso no había entrado en vigor, no impactó en el resultado de las elecciones europeas. Pero ahora va a entrar en vigor desde la prohibición del motor de combustión, la industria del automóvil, los derechos de emisión de CO2, el mecanismo de ajuste en frontera, un montón de normas, de estrategias, de planes, de programas, reglamentos y directivas. Y eso va a producir un agravamiento de lo que ya se ha producido desde el año 1999, precisamente. El declive industrial de Europa. La desaparición de la industria europea, la irrelevancia absoluta de la industria europea frente a competidores como Estados Unidos, que encima se ha puesto las pilas con Donald Trump, de China y del resto de gigantes asiáticos, americanos o africanos incluso. Deslocalización de empresas, cierre de empresas, llevan sus plantas industriales a terceros países donde no les están tocando las narices los burócratas, ni populares, ni socialistas, con subidas de impuestos, con persecución y con criminalización de sus actividades, por salvar el planeta. Y como eso va a entrar en vigor ahora y va a producir la aceleración del declive, ¿qué hacen? Intentar cuante antes poner en marcha Mercosur, pensando como piensan ellos, que eso va a beneficiar a la industria, a pesar de perjudicar al sector primario. Porque entienden que la devastación del sector primario se va a compensar con ventaja por el crecimiento del sector industrial. Eso es lo que ellos imaginan. Eso es lo que ellos imaginan. ¿Os acordáis de aquel comisario bretón? Tiene un caso de corrupción ahí pendiente porque dejó de ser comisario y a los 2 meses pidió permiso y autorización para convertirse en asesor del Bank of America. Bueno, pues este bretón, ¿acordáis aquellas declaraciones que dijo? Bueno, no, lo de la industria del automóvil es verdad que no se van a poder vender
coches nuevos, no eléctricos, a partir del año 2035, pero pueden vender en África o en Asia. Es su plan, era su plan, demencial, demencial. Porque con una subida de precios brutal, como consecuencia de todas las normas que se les imponen, entonces se creen que países como Argentina, como Brasil, como Paraguay o Ecuador va a haber masiva compra de vehículos, automóviles europeos, o de lavadoras, o de secadoras, o de secadoras de pelo, de electrodomésticos. Esto es lo que ellos creen. Devastación del sector primario, pero el sector industrial va a crecer. Leía yo en uno de los periódicos de aquí de la burbuja de Bruselas la semana pasada, político, vamos, un periódico nada sospechoso de ser crítico con Bruselas, que se preveía un crecimiento del 0,05 del PIB. Es irrelevante, es irrisorio, es que es mentira. Y en cualquier caso, para crecer el 0,05 del PIB hay que devastar el sector primario agrícola. Es un acuerdo absolutamente injusto porque obliga a nuestros agricultores y ganaderos a competir en peores condiciones que los agricultores y ganaderos de Mercosur, que tienen todo el legítimo derecho a producir, por supuesto. Se va a generar un evidente desequilibrio que expone al sector primario a la pérdida de rentabilidad y a la saturación del mercado como consecuencia de la llegada masiva de producción de bajo coste proveniente de esos países extracomunitarios. Países extracomunitarios que no aplican esas prohibiciones, por ejemplo, de uso de determinados productos fitosanitarios o las restricciones a la actividad, con esos barbechos impuestos por los fondos europeos, la política agrícola común, el pacto verde, las restricciones a la actividad, las limitaciones, la persecución de inspectores de sanidad animal, de inspectores de las comunidades autónomas. Muchos de los costes que nuestros productores sufren precisamente tienen su origen en la propia normativa de Bruselas o de las comunidades autónomas. Una normativa que crece y que les ha dejado en el límite de la rentabilidad a miles de productores. Y ahora el golpe más. Se ha hecho muy famoso un vídeo de un compañero nuestro de Patriotas por Europa, un diputado francés, que dice el 80% de los productos que se les prohíben a nuestros agricultores y ganaderos son utilizados en Brasil. ¿Cómo podemos competir? Más aún la pregunta es si un determinado producto se prohíbe a un agricultor o ganadero español, porque supuestamente es cancerígeno, pero no se le prohíbe, o mejor dicho, se permite la importación de producción de Brasil que ha utilizado esos productos. ¿Qué pasa? Que ahí no son cancerígenos. Los riesgos para nuestra salud alimentaria. Insisto en que uno de los temas más importantes, sin duda, es que ese acuerdo en que se inició la negociación en el año 1999, que se cerró en el 2019 y que se va a firmar ahora, no tiene en cuenta el impacto que ya han producido otros acuerdos, tratados de libre comercio o acuerdos de asociación, acuerdos comerciales de asociación, que ya han impactado en los países europeos. Marruecos, Turquía, Suráfrica, por poner Egipto, por poner 4 ejemplos solo. Un impacto acumulativo que acumula, ¿lo entienden? Acumula, no, vosotros lo entendéis perfectamente, porque no es como si me estaba dirigiendo a los burócratas de aquí, que acumula, combina todas esas consecuencias externas de la entrada masiva de la producción extranjera con el crecimiento brutal, la normativa verde asfixiante autoimpuesta desde Bruselas, con un riesgo, sexto motivo o séptimo motivo para rechazar el acuerdo de Mercosur, que es el riesgo que se produce para la seguridad y la salud alimentaria. Hemos impuesto los más estrictos estándares de producción a nuestros agricultores y ganaderos, supuestamente por motivos de calidad, por motivos de salud alimentaria. Y ahora vamos a permitir la entrada masiva de producción procedente de esos terceros países en condiciones libres, sin abonar ninguna arancel, sin ninguna restricción o limitación. Ahora ya no interesan, no importan los estándares de calidad, no importa la salud
alimentaria de nuestros hijos, de nuestros mayores. Ejemplos. Las hormonas artificiales para acelerar el crecimiento del ganado, que son prohibidas en la Unión Europea, pero que se utilizan en Brasil. Si se acelera el crecimiento, producen más rápido. Si producen más rápido y producen más, pues tienen mayor capacidad competitiva que nuestros ganaderos en Europa. Y van a inundar el mercado. Y por tanto se va a producir una bajada de precio. Pero si es que los principios son los mismos que decimos con la inmigración ilegal masiva. La entrada masiva de extranjeros en Europa, masiva y descontrolada, que ha producido una bajada del salario, una subida del precio de la vivienda y en general una inflación en todo el consumo. Tienes más gente consumiendo y tienes más gente que quiere puestos de trabajo, por tanto baja el precio del salario. Es evidente. Una entrada masiva de producción en nuestro mercado va a producir una bajada del precio que va a provocar el cierre de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas o, en su caso, la pérdida de rentabilidad, el beneficio de agricultores y ganaderos, que a la larga producirá el cierre de esas explotaciones agrícolas o ganaderas. Es así de sencillo. Y esto está programado, está planificado, lo quieren, porque lo saben, porque igual que piensas tú y lo ves claramente, igual que lo veo yo con una claridad diáfana, porque además nos lo dice la experiencia, no es una pura teoría económica, nos lo dice la experiencia, pues esto está programado, está planificado, se va a producir el cierre masivo de esas industrias. A lo mejor no en el primer mes, ni en el segundo, ni en el tercero, pero sí en el primer año, en el segundo o el tercero. Y a la larga, o en el medio plazo, al cierre de esas, la mayor parte de las industrias, se va a producir un proceso de concentración de la propia industria, de la agroindustria, de las explotaciones agrícolas y ganaderas, en unos pocos que van a poder competir por esas economías de escala. Con lo cual, va a suceder lo que ha sucedido en muchísimos sectores. Y es una pérdida de competidores y eso redunda en el tiempo en una pérdida de calidad y una pérdida de seguridad y, por supuesto, de soberanía. ¿Seguimos con los motivos para rechazarlo? Bueno, pues que solo han aplicado o solo se preocuparon en la negociación original de imponer cláusulas espejo climáticas. Las cláusulas espejo son aquellas que ven, ¿no? que miran el acuerdo comercial como un espejo y que por tanto prevén la posibilidad de suspender total o parcialmente la aplicación del acuerdo. ¿Qué se preocupó von der Leyen y compañía? Sí, evidentemente. Aquellos estados que incumplan las normas, las obligaciones esenciales de los acuerdos de París sobre el clima, entonces sí que se podrá suspender total o parcialmente. Pero no cuando se produzca impacto en nuestra agricultura, en nuestra ganadería, en determinados sectores, en el maíz, en el azúcar o en la carne de cerdo o en la carne de bovino. No, esto no. O vacuno, ¿no? Ahí no. Más motivos ahora formales. He dicho que nos oponemos y rechazamos el acuerdo Mercosur por cuestiones de fondo y por cuestiones de forma. La Comisión Europea ha hecho múltiples trampas. Primera, cuando llega la fase final y tienen que ir a firmarlo, o vamos a rubricar, terminar de cerrar el texto, etcétera, claro, tienen que anunciarlo, tienen que informar que es ese año 2019 y esto ya pone a todo el sector agrícola y ganadero de morros, digamos. Las últimas manifestaciones en el 2023, inicios del 2024, antes de las elecciones europeas, asustan a las élites dirigentes de aquí de Bruselas. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho un montón de cosas, trampas, fraudes para engañar al sector y engañar en general a la población. Primero que han hecho es dividir el acuerdo Mercosur. El acuerdo Mercosur tiene dos, digámoslo así, podemos imaginar, regula muchos aspectos, pues es un acuerdo gigantesco. Y por lo tanto, tiene una parte más estrictamente comercial, pero que está vinculada a acuerdos políticos, porque es un acuerdo de asociación, acuerdos políticos e incluso acuerdos financieros, ayudas, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué han hecho los tipos? Como
al ser un acuerdo que afecta a todos los Estados miembros y que afecta a tantos sectores, eso obligaría a que el acuerdo de Mercosur fuese votado y aprobado por cada uno de los 27 parlamentos nacionales de los Estados miembros. Como se han dado cuenta que habría parlamentos nacionales que no lo iban a ratificar y por tanto que iban a impedir la entrada en vigor, por ejemplo el Parlamento francés, o el Parlamento húngaro, o el Parlamento polaco, lo que han hecho es dividir el acuerdo en la fase final. Por una parte, el acuerdo comercial es política comercial común, eso de acuerdo con el artículo 3, si no ando errado, 2.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, es competencia exclusiva de la Unión Europea, por tanto eso se aprueba por Consejo y Parlamento. El Consejo lo hizo el 9 de enero y el Parlamento pues ya veremos, ahora haré alguna referencia. Y la otra parte, que son los acuerdos políticos, la parte de financiación que requiere el respaldo de los parlamentos nacionales, se ha separado. De forma que el acuerdo comercial se pondrá en marcha, todo el acuerdo comercial se podrá poner en marcha, aunque no hayan dado su opinión, su posición, los parlamentos nacionales. Un acto contrario a la soberanía nacional, contrario a la soberanía de los Estados miembros y una práctica absolutamente antidemocrática, así como de dudosa legalidad. Y veremos qué hemos hecho en Vox y Patriotas. Voy a ir concluyendo porque yo creo que se me está alargando un poco este vídeo. Frente a esta ilegalidad, ¿qué hicimos? Pues más de 150 diputados, por supuesto, entre ellos los diputados de Vox, no los del Partido Popular, no los del Partido Socialista. A propósito, Partido Popular y Partido Socialista durante estos 26 años son los que han gobernado España. Aznar, Aznar, Zapatero, Zapatero, Rajoy, Rajoy, Sánchez, Sánchez. Estoy hablando de las legislaturas. Ninguno de estos gobiernos se ha pegado un cambio de rumbo en la negociación. Se han ido sucediendo en las posiciones negociadoras. Posiblemente el Partido Popular ha sido el mayor impulsor, incluso ahora mismo el ponente del acuerdo Mercosur es un diputado del Partido Popular Español. Con lo cual, blanco y en botella, ¿no? ¿Qué se dice? Blanco y en botella. Bueno, pues 150 eurodiputados presentamos ante el Parlamento Europeo, en el registro del Parlamento, una solicitud de que se vote en el Parlamento Europeo pedir un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de esta práctica, para nosotros, a todas luces fraudulenta, de dividir el acuerdo ya cerrado, partirlo para impedir que tenga que ser ratificado por cada uno de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Esto es un fraude de ley. Esto es lo que hace las trampillas que Sánchez ha hecho durante toda esta legislatura. Fraude de ley, creo que lo he explicado. Bueno, hicimos un vídeo, ¿no?, a propósito del fraude de ley y del abuso de derecho, es decir, el acto realizado al amparo del texto de una norma que persigue un resultado prohibido o contrario al ordenamiento jurídico. Al amparo de la capacidad negociadora de que yo puedo hacer un contrato o dos contratos, un acuerdo o dos acuerdos, un tratado o dos tratados, pues yo digo, pues vamos a dividir el acuerdo. Pero eso se hace con una finalidad que es contraria al ordenamiento jurídico, que es afectar, vulnerar la democracia y la capacidad y la potestad que tienen los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Entonces, es una votación que hemos provocado los de Vox, los de Patriotas por Europa, para que la semana que viene en Estrasburgo, en el Parlamento, se tengan que retratar todos los diputados. Simplemente le decimos, Parlamento Europeo, pídele al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un informe sobre la legalidad de este modo de proceder, lo cual debería suspender la aplicación de los efectos del tratado. Y la última de las trampas, o penúltima de las trampas, o antepenúltima de las trampas, es que cuando llega el momento, anuncian que se va a firmar en diciembre de 2025, que hay que firmarlo ya, porque esto es obligatorio, porque no podemos tal, porque hay que competir contra Rusia, contra China y contra Estados Unidos. Hay 26 años para negociar. En ese momento no les preocupaba ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni nada por el estilo. Bien. Ahora, hay que hacerlo ahora, urgente.
inmediato. Claro, cuando llegue ese momento, los agricultores salen a la calle. Por desgracia en España, muchas organizaciones agrarias, las denominadas OPAs, ¿no? Organizaciones de productores, pues no han movilizado, creo, adecuadamente. Sí movilizaron en el año 2023 esa gran manifestación y varios actos reivindicativos a los que acudí a todos. Recuerdo uno, no solo ese gigantesco en la Castellana, hubo dos en realidad, sino otro también en Córdoba, cuando había reunión del Consejo de Agricultura de la Unión Europea. Vamos, no han movilizado, pero sí en Francia, donde tienen incendiadas las calles, incendiadas las carreteras, con unas reivindicaciones brutales. También en otros países de la Unión Europea, aquí mismo en Bélgica, en una plaza ahí abajo, ha habido brutales manifestaciones, incluso violentas, de agricultores y ganaderos, reivindicando sus derechos, oponiéndose a este acuerdo Mercosur. Bueno, eso provocó que en la primera ronda de a ver los gobiernos de los Estados miembros qué van a hacer, pues no había mayoría para aprobar Mercosur, y por supuesto aquí en el Parlamento Europeo tampoco. Porque los patriotas estábamos denunciando, porque estábamos ya en las calles, porque estábamos aquí en las instituciones, porque vosotros, agricultores y ganaderos y vuestras familias, están ahí diciendo estos nos están traicionando. Entonces hacen su última trampa, penúltima, repito. El 16 de diciembre de 2025 nos colocan en el Parlamento Europeo una votación de unas denominadas cláusulas de salvaguardia. Dicen, no, no os preocupéis, vamos a poner unas cláusulas de salvaguardia que nos van a permitir bueno, pues proteger, suspender temporalmente determinadas preferencias arancelarias, que se dice, es decir, normas de esos aranceles, para proteger a nuestro sector agrario. Oye, en 26 años de negociación no les había interesado, ni se habían preocupado de poner estas cláusulas de salvaguardia. Pero más aún, es la trampa, que es que el Parlamento Europeo votó a favor de estas cláusulas de salvaguardia, los gobiernos de los Estados miembros el 9 de enero dijeron sí a Mercosur, ponen esas cláusulas de salvaguardia, pero las cláusulas de salvaguardia no han sido aceptadas, que yo sepa, por los países de Mercosur. Yo vi un vídeo hace nada, escasamente unas pocas horas, de un político en Paraguay diciendo que eso es papel mojado, porque ni Paraguay, ni Uruguay, ni Argentina, ni Brasil lo han firmado, eso no forma parte del acuerdo cerrado. Pero han conseguido engañar a gobiernos de los Estados miembros, engañar a gran parte de la población, y espero que no engañen a ningún agricultor y ganadero. Unas cláusulas de salvaguardia que, repito, o que voy a decir, por supuesto, no son suficientes, no son adecuadas, no son mecanismos automáticos que puedan activar los Estados miembros. No son definitivas, es decir, siempre que pudiera aplicarse esa cláusula de salvaguardia es temporal, es temporal. Además, esas cláusulas de salvaguardia, además de que son insuficientes, que son muy difíciles de activar porque tienen que producirse muchas circunstancias a la vez y no como un mecanismo automático con un umbral de referencia, es decir, tantas toneladas ha superado teto, automáticamente cuando se superen determinadas toneladas queda suspendido, o por ejemplo cuando se detecten determinadas o un determinado número de alertas sanitarias queda suspendido. No. Es un procedimiento súper complejo, con mecanismos de referencia, con umbrales de todo tipo, que va a hacer en la práctica ineficaz esas cláusulas de salvaguardia. Son solo ajustes arancelarios de muy corta duración que en realidad no resuelven el problema fundamental, que es que la entrada en vigor de este acuerdo Mercosur esté produciendo la ruina de los agricultores y ganaderos europeos. Las cláusulas de salvaguardia es evidente que nunca van a poder contrarrestar esas asimetrías, esa falta de lealtad, de igualdad en las condiciones negociadoras. Por el aumento de las importaciones de vacuno, de aves de corral, de maíz, de azúcar, de un conjunto de productos que van a entrar en nuestro mercado. Y por último, señalar que las cláusulas de salvaguardia ya las tenemos en muchos acuerdos comerciales y tenemos la experiencia, que es el principal y último argumento, la experiencia de que no se van a aplicar, porque son muy difíciles de aplicar, son costosas en realidad,
de aplicar desde el punto de vista político y administrativo para los burócratas y para los políticos. Y así sucede con Marruecos, donde las cláusulas de salvaguardia no se han aplicado en 15 años, ni están ni se las espera. Y finalmente han hecho dos últimas trampas. La última es que el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que es como von der Leyen, ¿no? Von der Leyen, presidente de la Comisión, Antonio Costa, socialista, von der Leyen del Partido Popular, dijo: nosotros, el gobierno, los gobiernos de Estados miembros, no vamos a votarlo hasta que no dé su consentimiento el Parlamento Europeo. Pues tócate las narices, aquí no se ha votado nada en el Parlamento Europeo, pero los gobiernos ya han votado, haciendo trampas. E incluso se plantean la aplicación provisional del acuerdo de Mercosur. Una puñetera barbaridad. Mirad, Vox ha presentado esa solicitud de dictamen. Vox ha presentado la moción de censura contra von der Leyen. Vox va a votar que no al acuerdo de Mercosur. Hemos propuesto y pediremos, por supuesto, en el Congreso de los Diputados que se vote en nuestro Parlamento Nacional. Y vamos a luchar hasta el final. No vamos a dejarlo. Vamos a seguir luchando en este ámbito parlamentario y apoyando cualquier reivindicación, cualquier manifestación que hagan agricultores y ganaderos. Votamos que no, incluso las salvaguardas estas del 16 de diciembre de 2025, porque sabíamos que era una trampa. Y es la propaganda socialista y popular es la que va a decir, os la van a intentar colocar. No, con las cláusulas de salvaguardia estamos protegidos. No estamos protegidos. Así que rechazamos el acuerdo de Mercosur. Ya hemos puesto una moción de censura. Vamos a votar a favor de la moción de censura de von der Leyen. Vamos a votar a favor de que el Parlamento Europeo pida un dictamen al Tribunal de Justicia para suspender la aplicación del acuerdo de Mercosur, porque tiene visos evidentes de ilegalidad y de fraude en la actuación de von der Leyen. Y por supuesto, cuando lleguemos al gobierno con una mayoría suficiente, haremos todo lo posible para retrotraer para eliminar los efectos perniciosos de este acuerdo Mercosur sobre nuestro sector primario. Un abrazo a todos. Vídeo larguísimo, yo creo que he batido el récord, pero creo que el asunto lo merecía. Los que hayáis llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero no haber sido muy pesado, tiendo a haber explicado correctamente qué es Mercosur y cuál es nuestra posición al respecto. Y nada, pues ya sabéis, si os ha, no sé si gustado, ¿no? Pero le dais al me gusta, no sé, aquí hay corazoncito, creo que sí, corazoncito, me gusta o no, eso, ¿no? Y podéis dejar vuestros comentarios. La vida muchas veces no me da para contestarlos todos, pero lo voy a intentar. Os suscribís y sobre todo difundirlo, porque es, creo, un canal adecuado de comunicación para crear una comunidad en la que realmente estemos interactivos y sobre todo pueda yo expresar esa posición en cuestiones jurídicas y políticas complejas que no se pueden saldar con un vídeo de 30 segundos, de 1 minuto o ni siquiera de 2 minutos. Un abrazo a todos. ¡Viva España! ¡Viva nuestro sector primario! Primero España, primero nuestro campo, y en eso estamos. Moción de censura a von der Leyen, dictamen del Tribunal de Justicia para suspender Mercosur y, en todo caso, votar que no al acuerdo firmado por populares y socialistas.